Hace mucho tiempo vengo escuchando a una persona, es politólogo él, que me llamó mucho la atención por la manera tan práctica de expresar sus ideas, por la firmeza en cómo lo hace y por los argumentos teóricos y prácticos, filosóficos si querés también, que te da cuando habla. Él es politólogo, es escritor y conferencista argentino, se llama Agustín Laje y le damos la bienvenida acá en Pymes en la Red. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola Cris, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la introducción y gracias por el llamado. Por favor, es un placer y más allá de lo que uno piensa o no, me gusta que hablemos un poco de filosofía. Él, Agustín, vos sos liberal, con lo cual puso en agenda Milei, algo que en Argentina hacía mucho no se discutía, que tiene que ver con las ideas del liberalismo. Y yendo a lo filosófico primero para ir a lo práctico después, quiero que hablemos un poco sobre el liberalismo. ¿Qué es conceptualmente el liberalismo? Bueno, vamos a ver. Primero debo aclarar que yo no me caso filosóficamente con el liberalismo de una manera absoluta. Yo personalmente tomo o tengo influencias de distintas corrientes, ¿bien? O sea, vamos a hablar, si querés, sobre filosofía política liberal. Me gusta bastante la filosofía política liberal, pero solamente te aclaro que sí tengo mucha influencia de filósofos liberales, pero también tengo influencias de otros tipos de filósofos con los cuales no estoy en una relación monogámica, digamos así. Bien. A ver, ¿cómo entender el liberalismo? Vamos a hacerlo, digamos, de forma práctica, pero sin perder rigor, ¿bien? El padre de la filosofía política liberal fue John Locke. John Locke fue un pensador inglés del siglo XVII que va a escribir tratando de fundamentar un tipo de gobierno que hoy podríamos llamar un gobierno liberal. Para Locke existían en estado natural, o sea, previo a un contrato social, previo a la conformación de un gobierno político, existe una ley natural que especifica tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. La propiedad, en el sistema filosófico de Locke y en consecuencia en el sistema filosófico de la política liberal en general, la propiedad es el fundamento de la libertad, porque aquel que no puede hacer uso de sus bienes privados es entonces un esclavo. El gobierno, en este contexto, aparece para proteger esos tres derechos. La legitimidad de un gobierno político para el sistema liberal desde Locke en adelante tiene que ver con garantizar y proteger derechos naturales. ¿Por qué necesitamos un gobierno? Bueno, necesitamos un gobierno porque la ley natural no tiene quien la ejecute, no tiene quien la escriba, no tiene una rigurosidad práctica como sí podría tenerlo si estuviese apoyado por instituciones políticas formales. Entonces, el liberalismo empieza en el siglo XVII, su padre es John Locke, y la idea es que el gobierno viene a proteger mejor una ley que ya existe en la naturaleza, o sea, ya existe en el hombre previo a la constitución de un gobierno político. De allí esto empieza a evolucionar, hay distintos tipos de liberalismo, hay liberalismos más progresistas, hay liberalismos más conservadores, y toda esta doctrina tiene un punto de llegada en el siglo XX en lo que se llama la Escuela Austríaca de Economía. Ahí se inscribe Javier Milei. Pero vos fíjate que cuando Javier Milei habla sobre derecho político, él dice que existen tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. O sea, está reproduciendo el discurso filosófico de John Locke. La Escuela Austríaca de Economía es entre siglo XIX y siglo XX, tiene grandes nombres: von Mises, von Hayek, Rothbard,
acá en el tiempo también Hans Hermann Hoppe, bueno, son muchos los nombres de la Escuela Austríaca de Economía, y Javier se inscribe en la línea rothbardiana, que es una línea muy específica, que incluso busca la disolución del Estado. Esa línea ya de la segunda mitad del siglo XX, entiende que el Estado ha fallado a la hora de garantizar esos derechos a los cuales se refería John Locke, y que podríamos arreglárnosla mejor con instituciones no políticas, sino económicas, que nos permitirían vivir una vida con mayor libertad. ¿Bien? Entonces, más o menos, así, muy apretadamente, eso sería el liberalismo, una filosofía política que reivindica sobre todas las cosas la libertad del individuo. Bien, súper claro, vieron que era práctico y didáctico, Agustín. Ahora, viniendo un poco más a la realidad argentina, ¿vos ves viable estas ideas que propone Milei de tener un Estado tan chico en un país donde tenés el 40% de la población bajo la línea de la pobreza, en un país donde cuesta educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes? Porque para mí, para poder aplicar una filosofía liberal en la práctica, en el Estado, necesitas tener por lo menos una sociedad más educada, que le dé más libertad, porque vos hablabas recién que el liberalismo concibe la libertad desde la propiedad privada, pero bueno, tenemos chicos que por supuesto no tienen casa y no tienen qué comer, con lo cual ahí también tenemos un grave problema, que le estamos robando libertad a la hora de pensar. Bien, vamos a ver, cuando uno analiza el problema de la pobreza a lo largo del tiempo y la situación económica del país en el concierto de las naciones, puede establecer un gráfico en el cual te vas a dar cuenta que cuanto mayor ha crecido el Estado, cuanto más ha crecido el Estado, más hemos caído en los rankings económicos internacionales y más pobreza se ha generado. Entonces, no necesariamente es cierto que a mayor cantidad de Estado tenés menor cantidad de pobreza. De hecho, claro, uno de los estados más elefantiásicos de América es Venezuela, y Venezuela tiene arriba del 95% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, no hay que confundir estados grandes con estados fuertes. A veces lo grande es soso, es lento, es perezoso, es burocrático, y a veces cuando uno reduce el Estado logra cumplimentar mejor determinadas funciones. Esto tiene que ver con aquello del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, el Estado, cuando cree que tiene legitimidad para ejercer un sinfín de funciones, empieza a perder eficiencia en aquellas funciones básicas en las cuales todos estaríamos de acuerdo que el Estado tiene algo que hacer. Y en la Argentina, yo creo que ni siquiera la propuesta liberal de Javier Milei pasa por un Estado diminuto que no tenga ni arte ni parte en el sector educativo. Fíjate vos que en verdad no se le planea quitar una sola décima al presupuesto educativo, sino que en todo caso lo que se va a tratar de hacer es cambiar el modo del financiamiento y ya no financiar la oferta educativa, sino la demanda educativa a través de lo que se conoce como el sistema de vouchers. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que una cosa es la filosofía política liberal a ultranza como ideal social, casi que como utopía, y otra cosa es, como vos bien lo decís, lo que se puede hacer en la práctica. Toda esta revolución liberal, tal como la llama Javier Milei, lo que se ha propuesto es, digamos, hacerse de manera gradual. Vos has visto que él habla de distintas generaciones de reformas. Yo no me acuerdo si eran 4 o eran 5 generaciones distintas. Y él dice que su proyecto, si se puede mantener en el tiempo durante 35 años, recién en 35 años Argentina volvería a ser la potencia que alguna vez fue. Con lo cual yo te diría, esto es un proceso muy gradual, vos no lo podés hacer de un día para el otro, pero bueno, es lo que aparentemente puede tener
digamos, un triunfo electoral en octubre si las cosas vuelven a salir como en las PASO. Bueno, justo mencionaste las PASO, después me gustaría hablar o andar un poquito más también con el tema de la educación, porque vamos de lleno a la educación para primero. La Constitución argentina es liberal, ¿verdad? Y la Constitución argentina dice que el Estado debe promover la educación libre y gratuita. Con lo cual no hay un antagonismo entre lo que dice la Constitución y el liberalismo. Sin embargo, por momentos escuchás a Javier Milei, justo que vos también lo nombraste, donde sí nombra como un antagonismo entre la escuela pública y gratuita y el liberalismo. Sí, a ver, esto tiene que ver con que hay distintas ramas de liberalismo, como te anticipaba hace un rato, y hay liberalismos un poquito más interventores, hay liberalismos casi, digamos, extremos a los cuales se les suele llamar anarcocapitalismo, que ni siquiera es liberalismo, se sale ya de la familia liberal. Javier Milei en algún momento se definía a sí mismo como anarcocapitalista de largo plazo y libertario de corto plazo. Bueno, son decisiones un poco más técnicas, ¿no? Pero, claro, a ver, para el liberalismo clásico, la educación bien puede ser una función estatal. Por ejemplo, para un Adam Smith, ya estamos hablando del siglo XVIII, otro de los padres del liberalismo filosófico, Adam Smith, contemplaba la función educativa como una función legítimamente estatal. De hecho, los liberales en Argentina, que fueron, como bien decías vos, los que diseñaron la Constitución de 1853, que después tuvo reformas durante el peronismo, claro, y más adelante durante el menemismo, es una Constitución esencialmente liberal, que de hecho fue calcada de la Constitución de los Estados Unidos, diseñada por los padres fundadores norteamericanos, que eran todos liberales. Entonces, yo te diría que hay una discusión interna dentro de la gran familia liberal de si la educación es una función legítima o no del Estado, pero en el caso de Milei, más allá de su opinión filosófica, su opinión política hoy es que sí, es que el Estado se va a tener que hacer cargo de la educación. Por eso mismo él contempla un ministerio de capital humano y dice que a la larga va a implementar un sistema de vouchers, etcétera. Bien, perfecto. Eso a mí me gusta que lo aclaremos y que, bueno, vos también te sumes a esto, porque no es antagónico la educación pública con el liberalismo, no. Para nada, de hecho. Pero bueno, a mí desde mi concepción, digo, si una persona tiene que ser libre, más allá de tener propiedad privada, necesita tener educación para poder después tener acceso a la propiedad privada. Esto que vos estás diciendo fue el núcleo de la filosofía ilustrada, y el liberalismo está, digamos, completamente emparentado como filosofía política con la filosofía de la Ilustración, que fue dominante en Europa en el siglo XVIII, y los ilustrados confiaban en que la educación del pueblo fuera la que le permitiera al pueblo ser libre. Un pueblo no educado es lo mejor que puede tener entre sus manos los opresores. Y esto yo coincido con vos y insisto, hay toda una filosofía liberal que coincidiría en que un pueblo educado es necesariamente más libre que un pueblo bruto. No obstante, lo que un liberal diría seguramente es que el Estado no puede tener en ese contexto el monopolio de la educación. Es muy importante subrayar, porque cuando el Estado detenta el monopolio educativo, adoctrina. Exactamente, entonces la educación ya no es educación, sino que es adoctrinamiento. Lo ideal sería que el Estado ayude a los individuos que económicamente no pueden acceder a servicios educativos, pero que mantengan una sociedad una
una situación de competencia intelectual, de competencia educativa, y que los individuos puedan elegir, digamos así, las instituciones en las cuales ellos quieren educarse. Eso sería un clima de educación liberal. Uh-huh. Perfecto, bueno. Y ahora sí, yendo a lo práctico, Agustín, ¿cómo analizás el fenómeno de Milei? Porque rompió todo el tablero, tiró el tablero político de Argentina, lo tiró para arriba y termina con un 30% no sé, y liderando las PASO, con lo cual es algo que nadie se esperaba en la política tradicional. Ninguna consultora daba ese número y parte de la sociedad también se ve sorprendida con este número que obtiene Milei en las PASO. Mira, acá concurren varias cosas, ¿no? Evidentemente hay un contexto objetivo de crisis económica fundamentalmente y de crisis de seguridad, en segundo término, que despierta en la sociedad un gigante que estaba dormido, y fue el gigante que en el año 2001 se puso bajo el eslogan de que se vayan todos. Uh-huh. Ese que se vayan todos fue un gran eslogan, pero que no tuvo consecuencias prácticas reales, porque no se fue nadie, sino que volvieron los mismos de siempre. De hecho, quien reorganizó, digamos así, la política después del que se vayan todos fue nada menos que Duhalde, uh-huh, ¿sí? Que trajo a los Kirchner, y los Kirchner estuvieron 16 años de las últimas 2 décadas. Y en los otros 4 años de las últimas 2 décadas estuvo Juntos por el Cambio, o sea, el radicalismo, el ARI, la coalición cívica, y un partido un poquito más nuevo, un poquito, no mucho, que es el PRO. Uh-huh. Entonces, la verdad es que acá no se fue nadie. Acá siguieron los de siempre, y por primera vez desde el 2001 hay una figura, un outsider, en un momento en el que los outsiders están subiéndose a las luchas políticas, no solo en Argentina, sino en muchos otros lugares, y están teniendo éxito. Y además ese outsider tiene un carisma muy particular, ¿sí? No deja indiferente a nadie. Ese carisma además es un carisma rebelde que ha pegado muy bien a la juventud, que ha imantado a la juventud, que ha convencido a sectores que suponemos antagónicos a propuestas de derechas, me refiero a las clases medias bajas y a las clases bajas. Uh-huh. Entonces, acá hay una serie de factores que son múltiples. Además tenés, por un lado, una oposición al kirchnerismo de la mano del mismo partido, de la misma coalición que ya gobernó entre el 2015 y el 2019 e hizo, para juicio de muchos, un papel lastimoso. Uh-huh. Y tenés por el otro lado un kirchnerismo totalmente descompuesto, con un Alberto Fernández que ni siquiera le da su imagen como para ir a una reelección, una Cristina Kirchner que directamente está desaparecida, y un ministro de Economía siendo candidato presidencial en el marco de una crisis económica fulminante. Uh-huh. Entonces, toda esta serie de condiciones se articulan y se suman a una todavía quizás hasta más importante, que es que el candidato Milei, ¿sí?, ya no el economista, sino el candidato Milei, está proponiendo, y esto lo emparento con lo que hablábamos al inicio, una nueva filosofía política. O sea, no nueva en el sentido de que sea novedosa, de hecho, como veníamos hablando, tiene ya varios siglos, sino nueva en el contexto de las propuestas argentinas de los últimos 70 años, quizás con una excepción en la década del 90, donde esa filosofía política, no de manera explícita, pero sí de manera implícita, se hizo de la política argentina y de la política de América y de Europa en general. Pero por primera vez esa filosofía política se enuncia de manera clara, se enuncia además con arreglo a citas de autores, y entonces vos tenés un candidato que te habla de Rothbard, de Mises, de Hayek, de Ayn Rand, de John Locke, y te va hablando de autores. Es toda una rareza, es un candidato, uh-huh, vamos a ponerlo en estos términos, es un candidato filósofo, en un momento donde los candidatos se suponen que tienen que ser vedettes, actrices,
capocómicos, músicos, gente de la farándula, gente cool. Bueno, ahora tenés un candidato filósofo, vamos a ponerlo de esa manera, que rompe todos los esquemas. Entonces el éxito de Milei tiene que ver con muchas cosas y estas que te he mencionado son algunas de ellas. Bien, y viste que Milei propone entre sus políticas más, no te digo controvertidas, pero sí firmes de él, el tema de la dolarización de la economía argentina y el tema de la destrucción, como lo dice él, del Banco Central. ¿Qué tan viable ves que Milei dolarice? Porque por un momento mi sensación, o por lo menos la que yo tuve cuando lo escucho, es que él promete dolarizar la economía cuando saca 30 puntos y se ve muy cerca de ser realmente un posible presidente de la nación argentina, empieza a regular y empieza a decir, bueno, la dolarización va a ser en 1 año y medio, y la gran incógnita es, para dolarizar la economía, Milei tiene que hablar con la Reserva Federal de Estados Unidos. Hizo la promesa antes de hablar con Estados Unidos, hizo la promesa habiendo conversado con alguien de Estados Unidos que dé ese aval para dolarizar la economía. Mira, las personas honestas reconocemos las limitaciones disciplinarias. Yo no soy economista, con lo cual la respuesta que te puedo dar sobre esto es cuando menos básica y bastante superficial. Pero voy a decirte algo como para que esto tampoco quede en el aire. Javier Milei apoya su proyecto de dolarización en los estudios de 2 economistas muy reconocidos, Ocampo y Nicolás Kachanowski. Ellos, a su vez, miran lo que pasó con la dolarización en otros países de nuestra región. O sea, no se van a África, a un país como Zimbabue, por ejemplo, no. Se van a países de nuestra región que han pasado por turbulencias económicas tan malas o peores que las nuestras, y esos países fundamentalmente son 2, Ecuador y El Salvador, aunque también podríamos meter ahí a Panamá. Pero los ejemplos que ellos miran son esos 2, Ecuador y El Salvador. Ambos países, después de dolarizar, vieron incrementarse sustancialmente su salario mínimo, por ejemplo, y vieron detenerse el proceso inflacionario. En estos países, por ejemplo, en Ecuador, la inflación anual es de 2.9% y en El Salvador es de 3.3%. Además, imagínate vos que en Ecuador, que se dolarizó en el año 2000, en el año 1999, o sea, un año antes de dolarizar, el salario mínimo era de $8.6. O sea, no llegaba a $9 el salario mínimo. Al año siguiente de la dolarización, el salario mínimo superó los $55 y un año más tarde superó los $100. O sea, lo multiplicaste por 10 en solo 2 años, ¿bien? Entonces, estos tipos de ejemplos y de números que esta gente del equipo económico de Milei, que insisto, yo no soy economista, con lo cual lo que te puedo hablar es un poco de arriba, esta gente está viendo esas experiencias que son reales, no son utópicas, que están en el aire, que es una cosa por inventar, sino que ya se ha hecho, y estos 2 modelos son distintos en cuanto a su aplicación. En el caso de Ecuador, el Estado obligó de un día para otro a que los ecuatorianos abandonaran la moneda nacional y adoptaran coactivamente el dólar. O sea, fue una medida de arriba hacia abajo del Estado a través de la fuerza. En cambio, en El Salvador usaron otro modelo y allí lo que hicieron fue dejar libertad para que las personas, en la medida en que vayan considerando lo necesario, cambien su moneda nacional por dólar. En el caso de El Salvador, yo no recuerdo exactamente cuánto les llevó, pero tengo entendido que alrededor de un año. Entonces, el cálculo que hace Milei es que como ellos adoptarían el modelo de El Salvador, lo que les tomaría la dolarización sería entre 9 meses hasta 2 años, porque dependería del ritmo con el que la sociedad vaya a un banco y diga, no, mira, ¿sabes qué? Esta vez no me des pesos, dame dólares. Bien, y eso iría, obviamente tomaría un tiempo, pero lo tenés que hacer desde el inicio.
Y evidentemente tenés que acomodar muchas cosas antes de dolarizar, por empezar el déficit fiscal. Pero esto ya sí es, digamos, el ABC de la dolarización. Hay que acomodar el déficit fiscal, hay que, hacer toda la cuestión de las LELIQs, las reservas, etcétera, y todo eso, evidentemente, es lógico que no se puede hacer el día que asume la elección, porque técnicamente es imposible. Entonces yo creo que no se ha echado atrás, sino que es transparente en cuanto a cuánto demoran estos procesos. Y de 9 a 24 meses, la verdad no me parece un proceso muy largo, porque se haría dentro de esos mismos 4 su mandato. De mi ley. Exactamente, él no está diciendo lo vamos a dejar para otro mandato, no, él te está diciendo sí, lo vamos a hacer en este, pero cuidado, porque esto es un proceso lento que puede llevar hasta 2 años. Agustín, la última. Primero, un comentario en relación a eso. Si Argentina hiciera todo lo que tiene que hacer para dolarizar, ajuste fiscal, unificación del tipo de cambio, y todos esos detalles, no sé, el tema de la bomba de tiempo de las LELIQs y demás, ya no haría falta dolarizar, ya tendría una moneda fuerte. Pero bueno, entiendo que es un camino más rápido también. Mira, es que no solamente es un camino más rápido tal como lo advierte Javier Milei y toda una corriente libertaria que está vinculada con la Escuela Austríaca de Economía, que es lo que yo te comentaba hace un rato. Lo que ellos ven es que la dolarización corta de cuajo el problema y cierra la puerta para siempre del perverso mecanismo de la maquinita. La idea de, acomodamos las cuentas y entonces podemos mantener el Banco Central y así vamos a reducir la inflación. Bueno, sí, está bien, mientras tengas un gobierno liberal que no imprima con la maquinita desaforadamente, como hacen los gobiernos de izquierdas en general, pues entonces no vas a tener mayor problema. Pero si en 4 años vuelve, vamos a decir, no sé, Máximo Kirchner, qué sé yo, te invento algo, Máximo Kirchner gana la presidencia y vuelve el kirchnerismo, y ¿sabés qué pasa? Te vuelven a activar la maquinita porque empiezan a gastar más de la cuenta y entonces tienen que sacar dinero, ya sea de deuda o ya sea de impresión de billete, y entonces te vuelven a inundar de billetes el país y vuelves a tener inflación. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de la dolarización? Bueno, que directamente aniquilaste el Banco Central y terminaste con ese mecanismo para siempre. Y digo para siempre porque los países que han dolarizado, y esto también es parte de la experiencia política de países hermanos, los países que han dolarizado y por lo tanto han cerrado el Banco Central no han tenido jamás la necesidad de volverlo a abrir. Y mirá vos que podríamos decir, pasa que se mantuvieron gobiernos de derechas, entonces nadie los quiso. No. El caso de Ecuador es interesantísimo, porque el correísmo, ¿sí? Rafael Correa, o sea, uno de los grandes líderes del socialismo del siglo XXI, que gobernó Ecuador durante muchos años, bien, y que ahora puede llegar a volver incluso al poder a través de un delfín que está utilizando. Rafael Correa no tocó la dolarización. O sea, si vos estás viendo que el correísmo, que viene a ser lo mismo que el kirchnerismo, pero en Ecuador, gobernó durante tantos años y no dio marcha atrás con la dolarización, es porque ese mecanismo es muy fuerte, muy sólido y traería grandes, digamos así, grandes conflictos políticos. Dar marcha atrás con eso una vez que ya se ha establecido y que la sociedad se ha acostumbrado a vivir sin inflación y con una moneda fuerte. Porque además esto trae otro tipo de consecuencias, y es que, por ejemplo, las tasas de interés bajan notablemente, lo cual te permite pedir créditos para construirte una vivienda, para poner un negocio. Hoy en Argentina vos no podés pedir un crédito que supere, hasta donde vi, si mal no recuerdo, los 6 millones de pesos, y con 6 millones de pesos, escúchame, sí, no te pones absolutamente nada. Tal cual. No haces nada, y anda a ver lo que son las tasas que te ponen. 150% para arriba, 150% si tenés suerte, y anda a ver cuáles son las tasas, no sé, en Panamá, en Ecuador, en El Salvador, son tasas bajísimas, que le permiten a las personas
tomar un crédito e invertir. Entonces, claro, dar marcha con todo esto es un mecanismo que trae tantos costos políticos que ningún político, ni aún siendo socialista, lo haría. Bueno, Agustín, la última, me quedaría hablando como es un montón, sí. Pero entonces, ¿por qué la última experiencia que tuvimos en Argentina del liberalismo con la convertibilidad terminó en el fracaso de una devaluación en el 2001 y el 2002 con que se vayan todos? Sí. Porque se sostuvo artificialmente el gasto público, pero tomando deuda. Es decir, tenías que mantener una paridad cambiaria que no era real y lo mantenías como tomando deuda externa. Y para un liberal de verdad, tomar deuda es coartar la libertad de aquellos que ni siquiera han nacido todavía probablemente. Toda esa deuda la terminan pagando con su trabajo, con el sudor de su frente, aquellos que no la han tomado. Entonces, no hay nada menos liberal realmente que endeudar a un pueblo. No hay nada menos liberal que hacer eso. Con lo cual, yo te diría, la experiencia de los 90 tuvo rasgos de liberalismo, por ejemplo, privatizar determinados servicios públicos, recortar en una primera etapa el gasto público, achicar el Estado, eficientizarlo. O sea, desde ese punto de vista, sí, Menem tuvo condimentos liberales, claramente liberales, pero desde otro punto de vista, ya sobre todo en la segunda etapa del menemismo, estar sosteniendo la convertibilidad, tomando deuda a más no poder y obviamente te va a explotar, pero otra vez, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? No acomodar las cuentas, empezar a gastar más de lo que podés, o sea, vivir por encima de tus posibilidades. Esto es una locura porque sería muy fácil de entender para cualquier economía familiar que una persona no puede vivir gastando más de lo que le entra. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te vas a fundir. Ahora, cuando se trata del Estado, como los políticos están 4 años gestionando el Estado y después se someten nuevamente a elecciones, no tienen los mismos incentivos. Ellos dicen, bueno, tomo deuda, si total ni siquiera sé si en 4 años voy a seguir yo. Entonces tomo deuda, gobierno con este dinero que no es nuestro, o genero inflación, le pongo en marcha la maquinita, si total, digamos, este tipo de impuesto inflacionario, la gente ni siquiera lo llega a comprender muy bien de dónde o cómo pasa esto, con lo cual, digamos, los incentivos políticos son nefastos y yo te diría, en los 90 hubo, si lo querés llamar de esta manera, hubo neoliberalismo. Lo que estaría proponiendo el caso de Milei es libertarismo. ¿Está emparentado? Bueno, está emparentado en algún sentido, pero en otro sentido no. Agustín, muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Fue un placer. Saludos. Fue Agustín Laje, politólogo. Bueno, ahí nos explica un poco sobre historia, filosofía y defiende un poco la política libertaria de Milei.